Bueno, que tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí recibirlos y darles la bienvenida a este seminario de neuroética que hemos titulado Cerebro Pandemia y COVID-19. Quiero expresar mi gran agradecimiento a la Asociación Cultural Argentino-Polaca en la figura de su presidente, el señor Juan José Okensky, de la secretaria ejecutiva Vaya Kaminsky y Carolina Bermuta, que nos están ayudando con la asistencia técnica. Les doy la bienvenida a todos y bueno, vamos a empezar con el seminario ya directamente, donde acá tienen ustedes mis datos y la página web por si en algún momento quieren tener algún contacto por este tema de neuroética en el futuro. Quisiera empezar el día de hoy con algunas reflexiones desde las neurociencias sobre el uso de los barbijos. Nosotros como seres humanos somos seres sociales, conscientes y con memoria, y estas características regulan nuestras interacciones con los demás y sirven además para estructurar el entramado social. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros no pudiéramos reconocernos a nosotros mismos o a las personas? Estaríamos rodeados de desconocidos. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a una desvinculación social, a una disminución en el nivel de confianza y afecta, por supuesto, la calidad de vida. Con respecto a cómo podemos nosotros obtener información de lo que ocurre con este tipo de problemas, es a través de dos enfermedades o afecciones del sistema nervioso y del sistema oftalmológico que cursan con la imposibilidad o con la dificultad de la percepción de las caras. Una de ellas se llama prosopagnosia, y se trata de un tipo de agnosia visual que consiste en la imposibilidad de reconocer rostros. Para los que no son neurólogos o neurocirujanos, es un problema que no tiene que ver con el aparato visual, sino que era lo que antiguamente se llamaba como ceguera cortical, es decir, no pueden reconocer determinadas caras. Particularmente ese es el problema. Y lo que ustedes ven en la imagen acá de la derecha, esta zona colorada, ese es el giro fusiforme, que es el que está afectado en aquellas personas que padecen de esta situación. En cambio, en la degeneración macular, que es un fenómeno muy frecuente, todos tendrán algún conocido con ello, es una afección oftalmológica degenerativa de la mácula, que está en la retina, y que dificulta la visión central. Se mantiene la periférica. Eso hace que dificulte la percepción de las caras. En la imagen que ustedes tienen acá a la derecha, esto es tal cual ve el rostro una persona que tiene degeneración macular. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a depresión y aislamiento social. ¿Por qué este tema nos parece tan importante? Porque las caras y las expresiones faciales están entre los estímulos más informativos y significativos de la percepción humana. Ello conlleva dos aspectos. Uno es el de la identidad facial y el otro es el de las expresiones faciales. Ambos son procesados por diferentes áreas del cerebro. Una es el reconocimiento facial de la identidad de la persona, que cursa a través del giro fusiforme derecho, y el otro que es el reconocimiento de las expresiones faciales, que cursa a través del giro temporal superior, de la amígdala y de la corteza frontal medial. Vamos a hablar primero de la identidad facial. Y la identidad facial no tiene que ver solamente con el otro, tiene también que ver con nosotros mismos. De allí la explicación neurobiológica de la fascinación que ocurre por los espejos, como ya conocemos todos el caso de la mitología con Narciso, y también los que hacen psicología infantil lo conocen en la etapa del espejo de los bebés, en las cuales el reconocimiento del espejo implica un paso en su maduración neurocognitiva. Finalmente, con respecto a las expresiones faciales, ahora nos tenemos que referir a que existen lo que se llaman respuestas neurales automáticas. La más conocida y la más antigua, la más primaria, es la del miedo. ¿Cómo es esto? Frente a un estímulo amenazante, un rostro, una expresión amenazante, se activa inmediatamente esta pequeña zona, este pequeño núcleo colorado que ustedes ven acá, que se llama amígdala,
y que tiene dos núcleos, el central y el vasolateral. Estos se activan inmediatamente, se encienden frente al estímulo amenazante y se produce biológicamente, instantáneamente, la reacción de miedo, que es la que nos prepara para la defensa. Es decir, aumenta el tamaño de las pupilas, hay sudoración, hay taquicardia, etc. Todos fenómenos que nos preparan para la huida o para el ataque. Pero esto, que también pasa normalmente en la vida, cuando uno enfrenta un rostro por primera vez, dice, tuve un flechazo, quedé embobado o embobada mirando a su pareja el día que lo conoció, existen en diferentes, por supuesto, aspectos de la vida. Uno de los más notorios es que cómo reacciona el hombre frente a la mímica gestual, por ejemplo, de una robot androide. Esto nosotros lo hemos analizado y publicado, y yo lo llamo el día que el hombre fue seducido por la máquina. ¿Por qué? Porque es el día en que el periodista está entrevistando, y esto lo pueden ver libremente, está en YouTube, es de acceso libre, está entrevistando a la robot Sofía. Y la robot Sofía hace unos gestos y una mímica totalmente seductora, le sonríe, le habla suave, entrecierra los ojos, etc. Y lo notorio no es lo que hace Sofía, porque Sofía está preparada para eso, sino lo que hace el entrevistador humano respondiendo a la mímica gestual. Empieza a sonreír y se le nota la cara, esta que yo digo, de que fue seducido por la máquina. Es decir, que las bases neurobiológicas siguen intactas, no importa cuál sea la máscara gestual, si es nuestra cara o es una máscara gestual. En los últimos años se ha agregado a esto las informaciones que obtenemos de la resonancia magnética funcional. Y la resonancia magnética funcional, yo solamente acá les voy a poner 2 o 3 ejemplos para que ustedes noten lo que nos ha aportado. Y nos ha aportado el tema de que se encienden algunos circuitos frente a determinados estímulos. Por ejemplo, personas introvertidas, cuando son estudiadas en resonancia magnética, muestran que tienen una hiperreactividad de los circuitos frontoestriotalámicos frente a las emociones faciales. Eso por lo menos justifica de alguna manera el hecho de que las personas introvertidas eviten el estar con muchas personas y eviten las reuniones, sobre todo. Por ejemplo, la amígdala y el tálamo derecho se activan frente a las caras de sorpresa, igual muy parecido a lo que pasa con el miedo. Y luego tenemos el otro extremo, que son aquellas personas que tienen dificultades para identificar sus emociones o sus sentimientos, como pasa en la alexithymia, o como le pasa, por ejemplo, a Sheldon Cooper, el protagonista de la serie Big Bang Theory. Bueno, esa dificultad para identificar emociones o sentimientos muestra una disminución en la activación de ciertas áreas del cerebro. La resonancia magnética funcional es uno de los aportes, pero existen otros. Y los otros tienen que ver con los test neuropsicológicos. Este es un experimento muy interesante que está publicado en Nature Research del 2020, publicado por Eres Freud y sus colaboradores, a una Perdón, los que no están hablando pueden cancelar su micrófono para que no se superpongan otros ruidos. Bueno, en este experimento que les repito, de Eres Freud y colaboradores, recién publicado en Nature Research, le muestran a una serie de individuos las caras sin máscara, es decir, sin barbijo, y las caras con barbijo. Y lo que se evalúa con el test neuropsicológico es la capacidad para la toma de decisiones. Lo que se vio es que todos los que estaban mirando las caras con barbijos tenían muchísimas dificultades para la toma de decisiones. ¿Por qué lo expresaron también? Porque no podían reconocer el género de las personas, no podían reconocer sus expresiones faciales, etc. Bueno, con esto tenemos un pantallazo muy breve de lo que significa la identidad facial y las expresiones faciales. Y lo que nos queda como una reflexión, y para concluir, es que dado que el uso de barbijo se ha convertido en una norma sanitaria recomendable, yo diría que más que recomendable, de hecho, por ejemplo, muchos de nosotros usamos 2 barbijos en todo el mundo,
y que perdurará por mucho tiempo, seguramente mucho más allá de la pandemia, las investigaciones deberían explorar las implicancias sociales y psicológicas del uso de barbijos y el impacto que esto pueda tener en el cerebro joven, sobre todo en la educación y en la sociabilización. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber compartido estas reflexiones y voy a pasar ahora, entonces, a presentar a la doctora Emilia Gatto, que es la directora de la sede de la carrera de médico especialista en neurología de la Facultad de Medicina de la UBA y jefa de neurología del Sanatorio de la Trinidad Mitre. Emilia, adelante. Bienvenida. Gracias, Alejandra. Tienen el audio, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Bueno, todo un desafío. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, en particular a Alejandra, por permitirme participar de este seminario. Realmente sorprendente lo que nos has comentado previamente. Una de las cosas que quiero aclarar es que posiblemente haya una superposición con los sucesivos disertantes, pero dicen que lo que abunda no daña, y bueno, vamos a empezar con esta charla. Ampliamente conocido el extensísimo impacto de esta pandemia. Estamos todos inmersos en ella y recibiendo información en el día a día, aprendiendo ampliamente sobre ella. Y uno de los conceptos interesantes, creo que me está perdón. Uno de los conceptos interesantes es que lo primero que hemos aprendido es acerca de esta infección, y lo habíamos